Vamos a compartir este documento, un resumen muy general que ha sido ya trabajado y se ha extraído la mayor síntesis posible de generalidades de legislación tributaria. Nos comparte, iniciando con esta introducción, las leyes y los tributos remontan su existencia a las primeras grandes sociedades organizadas como la egipcia, Babilonia, China, Grecia, Roma, las cuales establecieron reglas y tributos para la convivencia de los ciudadanos y sostenimiento del imperio y sus dirigentes. Recordemos que estos imperios que existieron en la antigüedad abarcaron un territorio muy extenso, y para poder sostener tanto los empleados, el ejército, los funcionarios del Estado, del imperio, abarcaba muchísima gente, y debieron establecer tanto unas reglas o leyes para que hubiera una directriz de cómo manejar la vida de los ciudadanos y del Estado, y también un sostenimiento económico que vino a través de los impuestos, de los tributos que debían aportar los ciudadanos para el sostenimiento del Estado y sus dirigentes, y a su vez tener un recurso económico para inversiones en infraestructura del Estado, calles, carreteras en las ciudades, caminos, y los ejércitos. El ejército, recordemos que siempre ha sido una de las principales fuentes de respaldo para los gobiernos, y en aquellas épocas se iba mucho a la guerra, se hacía mucho guerra y debían tener unos recursos considerables para eso. Vamos ahora a ver una definición de legislación. Tenemos que legislación es un conjunto de reglas en un determinado territorio o lugar que indica cuáles son las acciones o conductas prohibidas y cuáles son aquellas que se encuentran permitidas o que resultan obligatorias en determinadas circunstancias, ¿sí? Entonces nos determina qué podemos hacer y qué no debemos hacer, así como hay unas que son claramente obligatorias. Tenemos entre las cuales podemos citar el servicio militar, el votar, y así muchas de las que existen. Entonces muestra el límite de los derechos y las obligaciones que también se tienen en una sociedad. Entonces vamos a preguntar entre nosotros. Podríamos decir, ¿en Colombia existe legislación? Para que participemos y definamos. En Colombia existe legislación, entonces los invito a que participemos y nos pronunciemos. Estado. Tenemos que, como definición de Estado, es la organización jurídico-política estructurada por un conglomerado social o pueblo y que está dotada de los órganos con autoridad soberana para gobernar, establecida en un territorio determinado y reconocida en el ámbito internacional por otras organizaciones de su misma naturaleza para interactuar con ella. Podemos inferir sus elementos en el ámbito internacional. Serían en el ámbito internacional estructura jurídico y política. El Estado tiene una estructura jurídico y política. Es un conglomerado social o pueblo, tiene un elemento territorial o geográfico, reconocimiento y actuar internacional. Entonces vemos que un Estado no se define solamente porque somos Estado, sino que también requiere hoy día de un reconocimiento internacional, porque ya hoy día ningún Estado, se ha demostrado que ninguna nación o Estado puede subsistir sin tener interacción con las demás naciones. Como mínimo necesita interactuar con sus vecinos más cercanos, las 2, 3, 4 naciones que estén cerca de ella, ¿sí? Y si no, pues su economía y todo se va a pique, porque ya hoy día una nación por su propia cuenta no sobrevive. Entonces, una estructura jurídico y política, veíamos que tiene una jerarquía, unos gobernantes que la lideran, que la dirigen,
un conglomerado social o pueblo, o sea, es una masa de ciudadanos considerable. Ocupa un territorio geográfico, o sea, tiene unas fronteras, está delimitado dentro de un marco de territorio que tiene unas fronteras definidas y que han sido reconocidas por sus vecinos más cercanos, ¿sí? Entonces, partiendo de este concepto básico de Estado, les pregunto, ¿podríamos definir que Colombia es un Estado? Para que también nos pronunciemos al respecto. ¿Colombia es un Estado? Por favor, para que nos pronunciemos. Bueno, seguimos. Ley, norma o legislación. Es un conjunto de reglas jurídicas emitidas por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción, ¿sí? Entonces son las reglas que se han determinado por un legislador, ¿sí? para determinar qué se manda o qué se prohíbe, qué se puede hacer y qué está prohibido hacer, para poder convivir en un estado los ciudadanos. Entonces nos preguntan cuáles son algunas de las leyes en Colombia. Algunas leyes en Colombia. Colombia tenemos muchas leyes, igual que en todos los estados. Existen leyes en materia civil, penal, mercantil, tributaria, leyes que protegen, tienen que ver con la protección a los niños, a la mujer, leyes que tienen que ver con el medio ambiente, con el deporte, con el comercio, con el hurto, cuando una persona sea en defensa propia o no, le quita la vida a otra persona, hurta. Bueno, hay un sinfín de leyes y esas son normas de las que existen en Colombia. Ya concretamente habría que entrar en mirar en detalle a qué trata y qué rige cada ley, qué faculta cada ley. Continuamos. Legislador. Tenemos que el legislador es el organismo que legisla con arreglo a facultades o atribuciones de ley, el que forma o prepara las leyes, el que las aprueba, promulga y da fuerza a tales preceptos generales y obligatorios. ¿Quién es el legislador en Colombia? ¿Sí? Entonces, veamos que él es el que puede definir leyes, las crea. ¿Por qué? Porque la ley misma lo ha facultado, ¿sí? Entonces, el que forma o las prepara, ¿ya? Entonces, pronunciémonos, participemos. ¿Quién tenemos que en Colombia es el legislador? ¿Quién es el legislador en Colombia? Bueno, continuamos. Normas jurídicas. Conjunto de normas o leyes vigentes en determinado lugar y época. ¿Cuáles serían un conjunto de normas en Colombia? Sí, ya algo lo habíamos visto. Entonces, por ejemplo, el tema que nos atañe en este momento, un conjunto de normas en Colombia es todo lo que tiene que ver con la parte tributaria, son los reglamentos, las normas que tienen que ver con la parte tributaria o de impuestos. Entonces, y de ahí es un conglomerado, un conjunto de varias normas, de varias leyes, porque está el impuesto a la renta, está el IVA, está el impuesto al consumo, el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, el impuesto predial, y así existen otros impuestos que tienen que ver con una parte impositiva o de tributos, que es con lo que los ciudadanos contribuyen al sostenimiento del Estado. Ese sería un conjunto de normas. Estado social de derecho. El Estado social es un sistema político que se propone fortalecer servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la sociedad, como son salud, educación, trabajo y vivienda dignos. Garantiza los denominados derechos sociales. Surgió de la Revolución Francesa con los postulados de igualdad, fraternidad y justicia. Indica que se fundamenta en normas o leyes. En la democracia, gobernantes y gobernados están sometidos a la ley. Entonces,
Una de las principales cosas que trajo la Revolución Francesa fue el anhelo de los ciudadanos de desprenderse de tener siempre un monarca, un rey que era el que regía todo y él era el amo y señor de todo, ¿no? Sino que todos buscaran haber un equilibrio más cercano entre todos los ciudadanos. Y eso fue lo que persiguió con igualdad, fraternidad y justicia. Y de allí, recordemos, empezaron los derechos humanos y está regido por las normas, o sea, hay unas reglas y hay una democracia, ¿sí? No una dictadura, no un gobernante que siempre va a estar ahí porque su familia, sus hijos, su descendencia son los que siempre van a gobernar. Eso fue lo que se buscó, en donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, díganme ustedes, ¿podríamos decir que Colombia es un Estado de derecho? Bueno, derecho. Posee dos acepciones fundamentales. Derecho objetivo se refiere al conjunto de normas que rigen la vida del hombre en sociedad y sus relaciones con los demás miembros de la misma. El derecho objetivo, ¿sí? Son las relaciones de los seres en la sociedad y con los demás miembros de la misma. Tiene dos connotaciones fundamentales, el derecho objetivo. El derecho natural lo conforman aquellos principios y normas que rigen la conducta social de los hombres por estar impresos en la naturaleza humana y conforme al orden natural de las cosas. O sea, uno por naturaleza, en realidad uno trae ya impreso adentro qué está bien y qué está mal, aunque de pequeño siempre queramos hacer lo que no está bien y hoy día se diga que si lo malo es bueno, pero no, sabemos que en realidad siempre sabremos qué está bien y qué está mal. Derecho positivo es el conjunto de normas que cumplen con los procedimientos de su elaboración en un país determinado. A su vez se tiene el derecho positivo que rige en un determinado momento, se conoce como derecho vigente. Entonces vemos que derecho natural es lo que traemos ya inmerso en nuestra moral, en nuestros principios, y que siempre sabemos en realidad, aunque se haga lo malo, sabemos qué está bien y qué está mal. Y el derecho positivo es el que ya crean, el que se genera en la sociedad, que crean los ciudadanos para poder tener una convivencia entre los ciudadanos. Entonces teníamos el derecho objetivo, que está tiene derecho natural y derecho positivo. Ahora tenemos seguido de derecho objetivo el derecho subjetivo. Hace alusión a las facultades concretas que el ordenamiento reconoce a los individuos dentro del marco del derecho objetivo, ¿sí? Puede tomarse en tres acepciones distintas. Designa el conjunto de normas o reglas que rigen la actividad humana en la sociedad cuya inobservancia está sancionada por el derecho objetivo. Designa las facultades pertenecientes al individuo, un poder del individuo, derecho subjetivo. Como equivalencia a justicia, como portador de valor de justicia. El objetivo de reglamentación de las normas jurídicas es el comportamiento humano, ¿ya? Entonces aquí abajo ya en este derecho objetivo es en donde se entra ya a definir las reglas. Pero no es el derecho el único conjunto de normas que regulan la vida del hombre, lo que veríamos en derecho objetivo, ¿sí? Junto a él existen unas reglas morales que pretenden igualmente dirigir las relaciones del hombre en sociedad. El deber moral es un deber dirigido hacia mí, que soy libre de cumplirlo o no. El deber jurídico es un deber dirigido hacia otros, que son libres de impedirme o no impedirme el cumplimiento de mi deber, de hacerlo o no hacerlo. Es el instrumento del que dispone el Estado para realizar justicia en la sociedad, ¿sí? El derecho subjetivo, las normas, las leyes que tiene un Estado son las con las que puede imprimir orden, justicia, intervenir. Como los fines naturales del hombre son múltiples, como múltiples son las solidaridades que fomentan la vida social en vista de la libertad presente siempre en el hombre, que mal usada podría hacer fracasar a toda suerte de convivencia, surge la necesidad imperiosa de disciplinar la conducta de los hombres para lograr un orden resultante que favorezca la sana convivencia. O sea, si no se detienen unas reglas, unas normas, unas leyes, con toda seguridad siempre va a haber. Y si aún existiendo reglas, existen los que quieren pararse en la cabeza y hacer como les da la buena voluntad.
y eso perjudica y afecta de alguna manera también a los demás. Entonces tiene que haber unas reglas, unos límites, y quien infringe esos límites, esas reglas, pues siempre va a ser sancionado o castigado de una u otra manera. Y es lo que vemos continuamente. Tiene por objeto que un grupo de individuos pueda convivir en tal forma que los conflictos que se susciten entre ellos puedan solucionarse de una manera pacífica. Esto es sin recurrir a la fuerza y de conformidad con un orden de validez general. Algunas ramas del derecho son el derecho civil, que ya habíamos hablado, el derecho penal, el derecho mercantil, el derecho público. Dentro del derecho público está el derecho tributario, ¿sí? Entonces, si no existieran las normas, pues no, esto sería un caos, porque es necesario que existan unas reglas, unas normas para que exista una adecuada convivencia, unos límites dentro de los cuales puedan haber un convivir razonable, porque si no eso se vuelve un caos y cada quien va para donde quiere y no hay de dónde determinar cómo poner orden, y entonces nos decía aquí en esta parte vemos, esto es sin recurrir a la fuerza, ¿sí? Y de conformidad con un orden de validez general, o sea, sin recurrir a la fuerza por parte del mismo Estado, ¿cierto? Porque el Estado tiene su fuerza pública, que es el ejército y la policía, los que con validez legal y fundamentados en leyes y en el derecho, en el reglamento jurídico, pueden ejercer la fuerza cuando un juez, ¿sí?, o la autoridad que corresponda les da la orden y tienen permiso para proceder, ¿sí? Entonces es ahí donde la fuerza pública hace presencia, ya sea que les toque a la fuerza sin causar daño o a la fuerza haciendo uso de las armas. Y a la vez también están los que violan, digamos, ese convivir y hacen uso de la fuerza, pues entonces el Estado también los va a salir a buscar o a castigar o a enfrentar haciendo uso de la fuerza que tiene, que es su ejército y su policía, la fuerza pública, las fuerzas armadas, que en Colombia pues sabemos está el ejército, la policía, la fuerza aérea, y de alguna manera entra a formar parte ahí la fiscalía y otras que pudieran haber similares. Entonces vamos a ver unas definiciones básicas de derecho. Definiciones básicas de derecho. A. Sistema de normas, conjunto más o menos ordenado y jerarquizado de reglas o normas de conducta que, por ejemplo, nos impone la obligatoriedad de dar o hacer determinadas cosas, como por ejemplo pagar un impuesto, cumplir el servicio militar. Nos indica cómo debemos realizar ciertos actos, aunque no tenemos la obligación de hacerlos. Por ejemplo, el matrimonio, un testamento. Establece qué actos están prohibidos o pena de sanción. El robo, el hurto. Y pues obviamente ya lo acabamos de decir, cuando se viola una de las normas, pues en el Estado existe un procedimiento para poder hacer uso del castigo que se le impone a esas personas, que primeramente pues depende el tipo de delito o de sanción, de falta que se haya cometido, pues así mismo viene la sanción o la penalización, que va desde siempre o una sanción económica o la privación de la libertad, ¿cierto? Ser recluido en un centro penitenciario, en una cárcel, ¿cierto? Coercibles, esto es susceptible de ser aplicado mediante la fuerza en caso de inobservancia. En efecto, las normas jurídicas que constituyen el derecho están respaldadas por la fuerza pública del Estado, y si no hacemos lo que disponen las leyes ni atendemos lo que ellas prohíben, seremos obligados a observarlas, ¿sí? Entonces eso ya lo habíamos estado viendo. Si se viola una norma, una ley, pues hay una penalización. Existen la penalización que digamos de tipo económico, y va ya la otra que de acuerdo a la falta pues también puede llegar hasta ir a una cárcel, ¿sí? ¿Y quiénes ejecutan? ¿Quiénes hacen uso de que eso se cumpla? Pues en primera medida todo el procedimiento de una norma jurídica, de una regla, de una ley, que se lleva en todo un proceso que pasa por un juez, y este determina qué habrá de suceder o a qué se llega. Y si no se acepta de forma voluntaria y adecuada, pues entra la fuerza pública, que puede hacer uso de la fuerza,
¿cierto? Y ya sabemos qué pasa cuando uno, pues, se enfrenta en contra de la fuerza pública, porque ellos están en todo su deber y derecho de hacer uso de la fuerza por cualquier medio. ¿Qué rige la convivencia? Rigen la convivencia social. En efecto, las normas jurídicas rigen las relaciones de los seres humanos entre sí, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Estas reglas son las que permiten que haya unos lineamientos de comportamiento entre los ciudadanos. El derecho fiscal regula todos los ingresos que el Estado percibe, porque el Estado, además de los impuestos, que son la principal fuente de ingresos de un Estado, pues también tiene otros ingresos, por ejemplo, los ingresos del petróleo, del carbón, y así otra serie de ingresos que también, otras rentas que le entran al Estado. El derecho tributario regula los tributos o impuestos, que como lo hemos hablado, los impuestos son la principal fuente de ingresos para el sostenimiento de un Estado. Vamos a ver, las principales fuentes del derecho en Colombia son la Constitución Política Nacional, los tratados internacionales, la ley, los decretos legislativos, los decretos ley, decretos reglamentarios, jurisprudencia, resoluciones y ordenanzas, ¿sí? De todas estas fuentes se toman reglas, normas para ejecutarlas, ¿sí? Para tomar las fuentes del derecho, los reglamentos jurídicos. También entonces tenemos los acuerdos, los conceptos de la administración tributaria, que en Colombia es la DIAN, y la costumbre. O sea, si todo eso se agota, la costumbre también entra a formar parte, las costumbres, los hábitos de una región. Esto se aplica principalmente en las comunidades indígenas, ellas rigen mucho por sus costumbres y les es respetada. En conclusión, podemos definir que legislación tributaria se refiere a las leyes que regulan el pago de los impuestos en una nación o territorio. Esa sería lo que en síntesis general podríamos definir. Podemos decir que legislación tributaria se refiere a las leyes que regulan el pago de los impuestos en una nación o territorio. Bueno, hasta aquí tenemos esta presentación.